Dios le bendiga a los amados televidentes que nos visitan en nuestro canal de YouTube. Que la paz y el amor del Señor Jesucristo repose sobre su ministerio, sobre su hogar y sobre todo lo que el Señor le ha permitido emprender. Hoy estamos para proyectar un video más de escatología a profundidad. Le habla como siempre su humilde servidor, el evangelista Pineda River. Hemos estado subiendo videos en los cuales hemos estado estudiando una rama de la teología, la cual la conocemos como la escatología, la cual investiga el procedimiento, el cumplimiento de lo porvenir, del futuro. ¿Sí? Estamos en el módulo, en el nivel número 5. Esta parte que vamos a grabar hoy es la parte número 6. En los anteriores videos hemos estado empezando de Daniel capítulo 1 en adelante. El objetivo principal de leer Daniel capítulo 1 hasta el 2 completo del capítulo es simplemente y nada más y nada menos que dar los significados de los nombres que aparecen en el libro de Daniel desde el capítulo 1. Ahí aparecen nombres en griego, nombres en arameo, nombres en nombres babilónicos, aparecen nombres en acadio, un lenguaje babilónico. Hemos desglosado uno por uno de esos nombres, dándole su interpretación y dándole sus significados. Con este video vamos a proceder en cuanto al palmo, palmo mayor, palmo menor, y vamos a proceder en cuanto a las medidas babilónicas, a las medidas hebreas, a las medidas medopersas, a las medidas griegas y a las medidas romanas. El objetivo es llevar a cabo un estudio que brinde una intelectualidad y brinde un conocimiento más a fondo acerca del libro de Daniel y acerca de escatología. Quiero que vaya conmigo sin más preámbulos al libro de Daniel, gloria a Dios, capítulo 2. Y después del capítulo 2 lo vamos a estar saltando al capítulo 3. Leemos el capítulo 2 del 1 hasta el 3, hasta el versículo 3. Luego vamos a estar pasando del capítulo 2 al capítulo 3 y vamos a estar leyendo para entender por qué motivo, cuál fue la causa y cuál fue la razón de que Nabucodonosor mandó a hacer una estatua. Como ustedes saben, como todo lector de la Biblia, siempre que aparece un fijo y de repente de ese sufijo aparece un sufijo y de repente un prefijo, siempre usted tiene que preguntarse y darse la respuesta que hay un motivo, hay una causa y hay un porqué. Se está empleando en la Biblia aquella situación la cual se ha presentado y procedemos a estudiar de la mejor manera. Ahora, quiero que vaya conmigo al libro de Daniel para entender y comprender cuál fue la causa que Nabucodonosor mandó a hacer la estatua. Gloria a Dios. Esto es escatología a profundidad. Pero acá vamos a estar dando unos repasos para entender con más claridad la situación del asunto. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Daniel capítulo 2. Dice así: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor tuvo sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño e hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Vamos, gloria a Dios, a Daniel capítulo 2, saltémoslos al versículo 31. Saltémoslos al libro de Daniel capítulo 2, versículo 31, para que vayamos entendiendo, para que podamos entender el asunto
de esta situación, con claridad, sin extorsión de lo que acá hablamos. Daniel capítulo 2, versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, o sea, muy alta. ¿Sí? Una palabra hebrea que se quiere decir alta y elevada. Esta estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Procedemos a pasar al capítulo 3 de Daniel. Gloria a Dios. No pierde el hilo, siga conmigo. Dice, rescatado del horno de fuego, pero en otra versión dice la estatua de Nabucodonosor. Eso aquí en Reina Valera titula rescatado del horno de fuego. Ahora, el capítulo 3 dice así y procedemos a dar la ilustración de aquello, después de la lectura. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Seguimos. Y envió el rey Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Del capítulo 3 lo vamos a pasar al versículo 5. Que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Que el Señor añada bendición y sabiduría a esta enseñanza de escatología aprofundida. Bien, como verán, y todos hemos leído la historia del libro de Daniel. Todos sabemos que el rey Nabucodonosor tuvo varios llamados de atención de parte del Dios mismo a causa de su soberbia, de su orgullo y a causa de su vanidad. Hemos leído Daniel capítulo 2, gloria a Dios, del 1 en adelante, donde la Biblia narra y nos enseña y nos da la información necesaria y suficiente, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño que le es dado de parte de Dios. Ahora, el rey olvida el asunto. Como ustedes verán, nadie así por así sueña y de repente olvida un asunto. Hay casos específicos que se lo olvida, pero este era un plan de Dios que tenía que cumplirse porque el reinado de Nabucodonosor ya estaba acercándose el fin. O sea, en pocas palabras, la majestad, la gloria, el imperio, el dominio de Nabucodonosor estaba llegando a su fin. Entonces Dios le da un sueño a Nabucodonosor. Pero ningún sabio, sátrapas, caldeos, magos, astrólogos, absolutamente nadie tiene la capacidad, ni tampoco mucho menos el espíritu de interpretarle el sueño que Nabucodonosor había tenido y había olvidado. No pierda el hilo que esta es escatología, parte número 5, para poder entender los misterios del libro de Daniel. Ahora, aquí viene la parte importante. Pero Dios, en su propósito, tenía a un siervo, ¿sí?, llamado Daniel, junto a 3 compañeros más, Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Pero el llamado a descubrir y a enseñar y a descubrir el misterio del asunto de Nabucodonosor, nada más y nada menos era Daniel, que le habían puesto un nombre babilónico, Beltasar. Ahora, al pasarnos al capítulo 3, no sin antes dar una breve introducción del capítulo 2 que hemos leído, para que Nabucodonosor pudiera reaccionar de esta manera, él tuvo que darse cuenta de algo que le iba a ser quitado. Y obviamente no le iba a gustar, le iba a doler.
Y era lo más preciado que él tenía en su corazón. Lo que le iba a ser quitado era el terminar, el término, el stop, o sea, el par, ya, ¿cómo decir? El trazar su mandato, su gobierno, perdón. Esto despertó en Nabucodonosor no solamente la curiosidad, no solamente la inquietud, sino que también despertó celo, enojo e ira y también orgullo hacia el Dios creador del cielo y de la tierra. En represalia, cuando Nabucodonosor empieza a escuchar, primeramente Daniel fue sabio, empieza a declararle lo que él había soñado sin Daniel saberlo, porque el rey Nabucodonosor había sido claro que la persona que estaba capacitada, si ustedes leen del capítulo más a 20, y que podría darle una interpretación correcta, era la persona que le iba a mencionar lo que él había visto en el sueño, pero lo había olvidado. Y la persona que le dijera que vio Nabucodonosor en el sueño era la persona adecuada, totalmente adecuada para decirle la verdad, la interpretación de lo que significaba aquel sueño. Y ningún mago ni astrólogo podremos ver que tenía aquella capacidad. Entonces viene Daniel, viene el hombre, el cual Dios va a usar para darle a entender a Nabucodonosor los eventos del porvenir, qué iba a suceder en el futuro, qué iba a acontecer en lo que él estaba pensando, qué ha de ser después que yo no esté en este gobierno, qué va a pasar. Nabucodonosor no lo sabía, pero Dios, que lo sabe todo, vio que el pensamiento de Nabucodonosor no solamente era la ambición, el celo, no solamente era la idolatría, sino que también en aquellos pensamientos del corazón de Nabucodonosor habían cosas buenas. Ahora, aparece Daniel diciéndole: oh rey, en tus sueños tú ves esto. Estando tú, oh rey, veías aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande, cuya gloria era muy sublime, o sea, muy alta, o sea, muy elevada. Estabas en pie delante de ti, estaba en pie esta imagen delante de ti, y su aspecto era terrible. Pero también Daniel procede a darle la interpretación del sueño, porque le dijo lo que él había visto, y esto le llamó la atención. Wow, sí, tú me puedes decir la verdad, le dice Nabucodonosor, porque recuerden que estos reyes eran sabios, no eran bobos. Disculpando el término del vulgo, amén. Ahora. En Daniel capítulo 2, versículo 32, dice: la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. No sigo más para allá, porque en la parte número 7 usted va a ver de ahí, de Daniel capítulo 2, del 31 al 32 para abajo, los significados y las enseñanzas escatológicas de Daniel. Aquí solamente estamos en la parte número 6 y solamente vamos a explicar lo de la parte 6. Entonces, aquí Dios le relata lo que la estatua tenía y de qué estaba hecha la estatua que Nabucodonosor vio en el sueño. Ahora, ¿qué pasa? Nabucodonosor dice: sí, pero, dice en el 36 del versículo 2, este es el sueño, también la interpretación de él daremos en presencia del rey. Hasta ahí todo estaba bien, el asunto iba bien hasta ahí. Nabucodonosor estaba sorprendido, estaba totalmente, ¿cómo le explico?, alegre y contento, porque hasta ahí había habido un hombre que le había dicho realmente lo que él había visto, pero lo había olvidado. Y nadie en la tierra podría descifrarle tal asunto. Solamente aquel cuyo espíritu del Dios viviente estuviera en él. Ahora, en el 36 le dice: también daremos, este es el sueño que tuviste, pero también vamos a dar la interpretación de tu sueño. Ahora, mirando aquí en el 37 del capítulo 2 de Daniel, dice: tú, rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado
reino, poder, fuerza, majestad, y donde quiera que habite hijo de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Él lo ha dado, Él lo ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero hasta ahí nuevamente sigue Nabucodonosor satisfecho con la interpretación. Pero más abajo, gloria a Dios, en el 39 del capítulo 2 de Daniel dice así: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El 40 del capítulo 2 de Daniel dice: y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza, romperá todas las cosas, desmenuzará y quebrará todo. Ya no le gustó a Nabucodonosor el asunto. ¿Por qué? Se preguntará usted por qué. Hermano, a ninguna persona que tenga algo preciado, un tesoro, algo que ame, algo que valore, algo que quiera, y algo que se haya esforzado para lograrlo, venir a decirle a alguien que uno menor que usted, más débil que usted, más inofensivo que usted, le va a venir a quitar lo que usted ha logrado con tanto esfuerzo. Imagínese usted quién pensaría humanamente. Eso fue lo que destapó en Nabucodonosor el celo, destapó no solamente el celo, sino también la idolatría, destapó el furor, destapó el orgullo de que lo llevó a hacer la estatua. Porque él decía, con tanta majestad, con tanto poder político, con tanto poder militar, con tanto dominio y con tanto esfuerzo, yo he logrado este imperio, este gobierno. Además de esto, reacciona Nabucodonosor y dice: en toda la tierra no hay ejército, no hay poder político, no hay poder militar, no hay poder religioso que a mí se me resista, porque todo, absolutamente todo, yo lo someto, lo destruyo y lo conquisto. Imagínese usted con ese poder con ese poder militar y político que tenía Nabucodonosor. Y también no solamente político, sino que aquí tenía que ver mucho lo espiritual, tenía que ver mucho lo religioso. Imagínese usted. ¿Y cómo es que me viene a decir, pero wow, Nabucodonosor despide y manda a darle honores a Daniel? Pero esto que estoy hablando, que estoy desglosando más o menos como Nabucodonosor pensó y lo llevó a hacer la estatua, fue lo que él empezó a pensar después que Daniel le da la interpretación del sueño. No es posible, mi ejército es más poderoso, yo logré esto con esfuerzo. ¿Y cómo es que un gobierno que yo lo tengo sometido, porque él sabía de quién se trataba, me va a venir a someter? No, esto no es posible. Pero hay algo que me llama la atención que sí puedo hacer. El siervo que me interpretó el sueño solo me dijo que yo era la cabeza. Pero si yo hago de la estatua el resto que era de plata, de bronce, de hierro y de barro, lo mando a hacer todo de oro, entonces simboliza que mi reino no va a terminar. Entonces Nabucodonosor en su humano pensamiento, manda y llama a los sabios y manda a hacer la estatua de oro entero, en tremenda contradicción al Dios de los cielos. Porque el Dios de Babilonia era el dios Marduk, el dios Nebo, el dios Meribá, y había muchos dioses en Babilonia. Ahora, pasamos al capítulo 3 de Daniel, y esta es la respuesta después de Nabucodonosor: llamar a sus sabios, llamar a sus entendidos, llamar a sus principales, los reúne y les dice: mira, este asunto ha sido así, 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 nuestro gobierno va a llegar al final, pero el sueño es solamente que nosotros damos la cabeza de oro, pero creo yo que nosotros, aún siendo la cabeza, podremos ser también las otras o los otros extremos del cuerpo de la estatua, simbolizando así que nadie nos va
a gobernar, nadie nos va a conquistar. Procedamos al capítulo 3 de Daniel. Ahora, en el capítulo 3 dice así, mire, aquí, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos, y su anchura de 6 codos, la levantó en el campo de Dura. El 5 dice, gloria a Dios, perdón, el 2 dice, y envió a Nabucodonosor que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, los oidores, los tesoreros, ¿sí? Consejeros, jueces y todos los gobernadores de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Ahora, aquí vamos a una parte profunda. Después de leer del versículo 5 procedemos que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, de la arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí viene lo importante de escatología a profundidad, parte 6. Mire, esta estatua nada más y nada menos fue en retribución, en contradicción, en competencia, en resistencia a Dios. Nabucodonosor no aceptaba que un reino inferior al de él lo sometiera y lo conquistara, y luego un reino aún inferior al de la plata, el bronce, y luego nuevamente un reino inferior al oro, inferior a la plata, inferior al bronce, el hierro, y luego el barro. Imagínense, o sea, era una humillación tremenda. Creo yo que cualquier ser humano que tenga algo valioso no va a aceptar así por así de que algo que usted luchó con tanto esfuerzo, y en parte sí había razón de Nabucodonosor, pero por la soberbia Dios había decidido quitar el reino a Nabucodonosor. Ahora procedemos. El propósito, nada más y nada menos, de esto, de escatología, esta parte número 6, es de esta parte capítulo número 6 de escatología, parte número 6, es simplemente no resaltar lo que dijimos hace un momento atrás, sino resaltar las medidas babilónicas, las medidas hebreas y las medidas griegas, las medidas romanas. Perdón. Es simplemente dar a entender los codos, los estadios, los palmos mayor, palmo menor, y culminamos con el video y luego seguimos con la parte número 7 y 8, escatología a profundidad. Procedamos. Yo aquí tengo un listado de las medidas y los palmos. Solamente vamos a hablar de las medidas, en este caso babilónicas, y de las medidas hebreas que se empleaban en aquellos tiempos. Amén. Porque hay muchas. Mire, dice, tabla periódica de medidas hebreas, babilónicas, medos, persas, griegas y romanas. Ahora, codo hebreo representa y equivale a 45 centímetros. La estatua dice que tenía aproximadamente, cuya altura era de 60 codos. Ahora, ¿cómo empleaban la palabra codo? Codo, ellos utilizaban la medida de un miembro, de un extremo de la parte del cuerpo. A eso le empleaban codo, es decir, en esta parte tenemos el codo de la mano. Ellos medían un codo, le decían de aquí, de aquí del palmo de la mano, aquí al codo. ¿Sí? Si usted puede medir con 1 metro, usted va a ver que a varias personas les sale 45 centímetros, a otras les sale más. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un extremo del cuerpo más alto que el otro, más largo. Las personas altas pues siempre tienden a atender los miembros del cuerpo más altos, y las personas gorditas más anchas. Entonces por eso variaba la medida. Ahora, el codo hebreo equivalía a 45 centímetros. Los hebreos tenían por codo 45 centímetros. El codo babilónico representaba 50 centímetros. Mire, el codo babilónico era más grande que el codo hebreo, que el codo de Israel, que el codo de Judá, que el codo de Jerusalén. Era más alto. ¿Por qué? Cada país tenía sus propias reglas, sus propias leyes, eran autónomos, ¿sí? Cada país tenía sus propias leyes. Obviamente la medida tiene que variar. Cuando usted lee en la Biblia que aparece codo,
Y de repente usted ve que codo equivale a esto, y de repente en otra parte de la Biblia usted lee y dice, y codo equivale a esto. Hay que diferenciar, estudiar esa parte bien, y diferenciar que en la Biblia habla de diferentes codos. Habla del codo babilónico, habla del codo hebreo, habla del codo romano, y habla también del codo de los griegos. Por eso, estas partes no son iguales, no van a concordar. ¿Por qué? Porque cada país, cada imperio tiene su propia cultura, su propia religión, su propia costumbre y sus propias leyes. Entonces, el codo hebreo equivale a 45 centímetros. Esto en Reina Valera, usted lee en tabla de peso y medida, ahí aparece codo 45 centímetros, más abajo aparece codo 50 centímetros. Usted dice, pero ¿por qué varía? Porque exactamente, estamos hablando de que esta temporada de Daniel se dio en Babilonia. Obviamente, ¿sí? Los hebreos tenían que acostumbrarse por el sometimiento babilónico a la costumbre babilónica, ¿sí? Salvo que una cosa era distinta. Babilonia, cuando conquistaba una provincia, una ciudad o un imperio o otro rey, Babilonia les dejaba que ellos sigan alabando a su Dios y que ellos sigan en sus propias tierras. No les quitaba las tierras, los dejaba, con la condición de que fueran tributarios a Babilonia, ¿sí? A diferencia de los medos en cambio le quitaban todo y mandaban gente de ellos a las posesiones de los que habían conquistado. Era una diferencia tremenda. Lo mismo los de Alejandro Magno, los de Grecia, ¿sí? Los griegos, ¿sí? Los griegos eran peor todavía. Esos también quitaban todo y los traían acá y los ponían como esclavos y le ponían allá en sus tierras, se las quitaban y le hacían adorar sus propios dioses. Nabucodonosor, Babilonia llevaba una costumbre distinta. Ahora, tenemos más claro, el codo hebreo representa 45 centímetros, el codo babilónico 50 centímetros. Ahora, ¿qué significa la palabra codo? La palabra codo significa, ¿sí? Significado y definición de la palabra codo. Mire, aquí tenemos este escrito que dice así. Significa medida, palmo, longitud. Esto representaba a una parte del brazo o de la mano del cuerpo humano, utilizados como ejemplos para separar o medir, y se dividía, y se la deriva también en la Biblia como medida de hombre. Este codo era una parte del cuerpo humano, como lo dije, ¿sí? Y siempre se la utilizaba para medir, para separar, ¿sí? Algo que los hebreos o algo que los babilónicos querían medir. Ahora, voy a leerlo con más claridad. Definición de codo. Significa medida, palmo, longitud. Esto representaba a una parte del brazo, de la mano, del cuerpo humano, utilizados como ejemplo para separar o para medir, y se las derivaba también en la Biblia como medida de hombre. Exactamente en la Biblia, en Apocalipsis, aparece medida de hombre. ¿Por qué? Porque no era una medida como la que nosotros empleamos en nuestra costumbre. Nosotros utilizamos un metro. Ellos utilizaban una vara, o ellos utilizaban una vara mismo, pero midiendo el cuerpo humano, y separaban lo que ellos querían medir. A esa medida se lo conoce como medida de hombre. Al codo, al palmo mayor y al palmo menor se los conoce como medida de hombre en general, pero palmo es uno y codo es otro. Ahora, vamos a desglosar qué significa la palabra palmo también, ¿sí? Pero no sin antes dar el versículo bíblico donde al codo babilónico equivalente a 50 centímetros y al codo hebreo equivalente a 45 centímetros se los empleaba como medida de hombre. Usted puede visitar Apocalipsis capítulo 21 versículo 17. Ahí puede estar estudiando cuando la Biblia habla de medida de hombre, se refiere a una parte, a un miembro del cuerpo humano utilizados para separar, para medir, que se les llama codo o medida de hombre. Algo claro para su estudio. Recuerde que esto es escatología a profundidad. Así que recuerde, siempre acostumbramos a decir, lo que usted no ha podido aprender, entender, aquí lo va a entender en nuestro canal. Ahora, vamos a los palmos. Yo ya les dije que el codo era de aquí a aquí, pero también en la Biblia aparece palmo mayor y palmo menor. Ahora,
Vamos a palmos. Los palmos, como se los menciona en la Biblia, equivalen de 22 a 25 centímetros. Esto estamos hablando de un palmo mayor. Palmo mayor. De 22 a 25 centímetros es un palmo mayor. Ahora, ¿qué es un palmo? El palmo mayor es de aquí a aquí. ¿Sí? De aquí a aquí. En las escuelas enseñan esto. De aquí a aquí es palmo. ¿Sí? Palmo mayor. Ahora, el palmo menor era aproximadamente cerrando del pulgar al índice. Cerramos por decir esta mano y abrimos estos dos dedos, el pulgar al índice. Y hacemos así. Esto significa palmo menor. Palmo menor. Palmo mayor, de aquí a aquí, palmo menor. También se emplea un palmo mayor, aproximadamente como una cuarta de la mano. Palmo mayor, una cuarta de la mano. Cuando le empleamos palmo mayor en castellano, cuarta de la mano. Así. Y si le empleamos palmo menor en castellano, le vamos a emplear una geme invertida, como más o menos así. O si no, palmo menor, una geme normal, así. Palmo menor. Ahora, procedemos. Los palmos variaban por motivo de los imperios y reinos, también por motivo de las estaturas del cuerpo humano. Había personas que tenían el palmo o cuarta más grande que otros. Lo que les dije al principio, así como variaban los codos, también tienen que variar las cuartas, porque mire, todos no tenemos las manos del mismo porte, por si mis manos son grandes, mis cuartas son grandes. Y también así mismo la de los patuchos, la de los pequeños, las cuartas son pequeñas, las de mis son pequeñas, entonces se llama palmo menor, palmo mayor. Ahora, pero siempre la medida babilónica era más grande que las medidas hebreas. Ya tiene algo claro. Ahora, vamos a ver cómo representaba un palmo menor. Gloria a Dios en Babilonia. Los palmos variaban por motivos de los imperios. Amén, eso ya lo leímos. Vamos. Por otra parte, definimos el palmo menor entre 15 y 20 centímetros. Yo dije que el palmo menor era de 22 a 25 centímetros. Ahora, el palmo menor, en cambio, varía entre 15 y 20 centímetros, por motivo del cuerpo humano, por motivo de las estaturas y por motivo de imperios. Siempre usted se puede corregir y decir que el codo de 50, el codo más grande, el codo mayor, siempre es babilónico. Y usted se puede referir también, cuando usted vea palmo, los palmos babilónicos eran más grandes que los palmos hebreos. Ahora, el palmo menor aquí está entre 15 y 20 centímetros. Por eso variaban. ¿Por qué? Por política. ¿Por qué? Por cultura. ¿Por qué? Por costumbre. ¿Por qué? Por leyes. ¿Por qué? Por muchas otras cosas. No podrían ser igual. Israel era uno, Babilonia era otro, los medos persas era otro, Grecia era otro y Roma era otro. Por eso variaban. Ahora, pero como Babilonia tenía sometido a los medos persas y aliados a la vez, ¿sí? Los persas tenían la costumbre del mismo codo babilónico. También Grecia, como estaba sometido también por Babilonia, también tenía que acoplarse a la medida de Babilonia, a los codos babilónicos y también a los palmos babilónicos, a los palmos mayores y a los palmos menores babilónicos. Ahora, vale recalcar, valga la redundancia o la abundancia, que Israel, Judá, Jerusalén, Israel en general, le tocaba acoplarse a la medida babilónica también, ya que las otras naciones también estaban sometidas al imperio de Babilonia. Imagínense. Y esto juega un papel importante también en la religión. Ahora, sigamos más adelante. Por otra parte, usted ha leído en la Biblia la palabra estadio. La palabra estadio no varía mucho, si saben, en lo que hoy en día conocemos como estadios también. Porque justamente era una cancha, justamente era un lugar bien ancho, bien amplio, donde hacían competencias, donde hacían eventos, donde hacían ritos,
donde hacían reuniones solemnes, donde hacían, por decir, llevaban a cabo un tratado moral, ¿sí? Un tratado de macro, todo eso. Y hoy en día también en la actualidad es así, porque esta costumbre más antes, después de Babilonia, la empleó también Grecia y la empleó también Roma, y hasta el día de hoy, miren que religiosamente y bíblicamente es así. Ahora, definición de la palabra estadio. Estadio más conocido como medida lineal. Eso significa la palabra estadio. Medida lineal. Esto representaba en los tiempos bíblicos a una pista para celebrar las carreras. Su medida equivalía entre 600 pies y variaba entre 158 metros áticos. En pocas palabras, metros en bruto. Variaba, metros en bruto. Mire, no solamente estos estadios eran para su competencia. Si ustedes leen el mensaje a las 7 iglesias, se van a dar cuenta allí que en los tiempos de Éfeso, cuando al apóstol Pedro lo mataron y lo crucificaron hacia abajo, porque él murió crucificado hacia abajo, invirtieron la cruz, porque dijo Pedro que no era digno de morir como su maestro. Y mataron a varios apóstoles. A Juan lo iban a meter, al apóstol Juan lo iban a meter a una olla con aceite hirviendo. Pero también emplearon una muerte sagaz. Agarraron para la celebración de un estadio en Éfeso que mandó a hacer un emperador, no sé si fue Nerón, y para celebrar este estadio mandaron a hacer persecución a todos los cristianos. Y a los que los agarraron los reunieron en este estadio. ¿Y sabe qué hicieron? Este evento, esta celebración, esta inauguración de este estadio, la celebraron con muerte de muchos creyentes, muchos cristianos. ¿Sabe cómo? Buscaron leones, agarraron como 5.000 cristianos y los metieron en este estadio de Éfeso. No los mataron con aceite como acostumbraban, no los mataron crucificados abajo como acostumbraban, no los mataron descapitados, cortándole los miembros del cuerpo como acostumbraban, no los mataron amarrándole una piola a los pies del apóstol, amarrándolo en una montura de un caballo, dándole a galope a toda velocidad al caballo, arrastrado por las calles. No los mataron así. ¿Sabe cómo? Buscaron leones, ¿sí? Buscaron leones, metieron a los 5.000 cristianos ahí, y ¿sabe qué hicieron? Agarraron y soltaron esos leones que hicieran pedazos a esos creyentes en Éfeso. Fue algo tremendo. Sí, fue algo tremendo. Eso lo hicieron en la inauguración de este estadio en Éfeso. De ahí es que el apóstol Juan, cuando Dios le da la revelación, él ve un estadio, ¿sí? Y de ahí es que sale la medida de estadio, ¿sí? De medida de hombre, porque el estadio también le emplea la medida de hombre, lo que es codo, palmo mayor, palmo menor, y estadio se le emplea medida de hombre. Con esto ustedes tienen, para ampliar más su enseñanza, hemos dado un capítulo bíblico y un versículo bíblico acerca de la medida de hombre. Ahí en Apocalipsis usted lo va a encontrar. También puede utilizar una concordancia, puede utilizar un diccionario y puede ampliar su conocimiento. Aquí tiene una opción más clara. Ahora, ahí se va a dar cuenta que a todo lo que es palmo mayor, palmo menor, codo mayor, codo menor y estadio se le emplea medida de hombre. Amados amigos, muchas gracias por visitar nuestro canal. Den los like, suscríbase, que estaremos subiendo enseñanzas, estaremos subiendo refranes, estaremos subiendo prédicas y estaremos subiendo todas las ramas de la teología, desde la A hasta la Z. Cada una de las ramas de la teología van a ser desglosadas una por una. ¿Y para qué valen? ¿Para qué sirven? ¿En qué nos ayudan? ¿En qué nos benefician? ¿Y para qué son empleadas? ¿Y en qué estudio de la Biblia yo puedo emplear una rama de la teología? ¿Y para qué estudio bíblico puedo utilizar una rama de la teología? Verán, con ustedes estuvo su humilde servidor, el evangelista Pineda River. Que la paz y el amor del Señor Jesús repose sobre su ministerio, sobre su matrimonio
y sobre todo lo que Dios le ha permitido emprender. Dios me le bendiga.